Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar con la primera mesa de este congreso, que, bueno, como podéis ver, ya habéis asistido a la inauguración. Tiene un total de 3 mesas temáticas. Esta primera lleva como temática un poco general, que va a atravesar las 3 intervenciones, las mujeres y el cambio social a lo largo del siglo XX. Como ya ha anunciado mi compañera Celeste Muñoz, hemos tenido un cambio en el programa. La profesora María Dolores Ramos Palomo no ha podido venir, pero en su lugar tenemos a Sergio Blanco, al que aprovecho el espacio para agradecerle enormemente el que haya venido a Barcelona. Además, ya me atrevo a decir que no es una sustitución ni nada por el estilo, sino que su trabajo va a encajar perfectamente y que tiene una entidad propia y le va a dar un toque realmente especial a esta mesa. Entonces, vamos a ver lo que en principio podría haber sido un desastre por este cambio de última hora. Realmente es una oportunidad de poder escuchar a Sergio con nosotras, así que muchísimas gracias. Y también agradezco la presencia de Fanny Galló, que viene desde París, y de Mónica Moreno desde Alicante. Muchas gracias por atender a nuestra invitación y por aceptar el formar parte de esta mesa, que trabajará o hablará de las infancias de forma transversal y tangencial también, y que estará centrado en este rol femenino que también ha sido evocado en la presentación del Congreso, que marca todo el siglo XX, donde hemos encuadrado este congreso, y que además en el caso de esta mesa se centrará sobre todo en qué sucede después de esta Segunda Guerra Mundial, cuáles son los papeles que van a tener que cumplir o que van a conseguir cumplir los sujetos femeninos de la historia, y cómo la cuestión de la infancia estará en algunos sentidos atravesada. Sin más dilación, una cuestión técnica, os informo que la doctora Fanny Galló tendrá su presentación en francés. Luego el turno de preguntas se ha ofrecido hacerlo en castellano para facilitar. Aquellos y aquellas que necesitéis traducción simultánea podéis recoger los cascos en la puerta, dejando vuestro DNI para una cuestión de seguridad. Y bueno, vamos a empezar. El orden de los ponentes son tal y como las tenemos aquí. Empezará Sergio Blanco, seguida de Fanny Galló y de Mónica Moreno. En primer lugar, Sergio Blanco Fajardo es profesor en la Universidad de Málaga, doctor por esta misma universidad, con una tesis sobre discursos radiofónicos, conformidad y resistencias, las emisiones femeninas de Radio Madrid durante el primer franquismo, 1939-59, cuyo libro es de próxima publicación y estamos deseando. Además, coordinó el volumen colectivo Mujeres Iberoamericanas y Derechos Humanos, Experiencias Feministas, Acción Política y Exilios. Es decir, es todo un especialista dentro de los estudios de género y de la historiografía de las mujeres y del feminismo. Disfrutó de una estancia de un contrato postdoctoral Margarita Salas en la Universidad de Lyon, a partir del cual tiene su reciente línea de trabajo sobre la migración española en Francia y sobre todo el papel de las mujeres, también utilizando la radio como vía de transmisión. Y una de sus últimas publicaciones, En Pasado y Memoria, lleva por título Encuentros, intercambios y representaciones, las relaciones mediáticas entre la emisión de radiodifusión televisión francesa, españoles en Francia, y la inmigración económica española, 1962-73. Y hoy, en esta misma línea de investigación, nos va a presentar una comunicación, una ponencia sobre españolas en Francia, espacios radiofónicos y representaciones de cambio, 1960-1973. Tienes 25 minutos, te pongo la presentación y te dejo el altavoz. Pues, buenos días. Quiero agradecer a Rocío Negrete por invitarme aquí y estar aquí hoy. También extiendo este agradecimiento a la organización de este congreso, porque siempre se esconde detrás un enorme trabajo. Soy consciente de ello, así que siempre hago este agradecimiento y lo extiendo. Y también gracias por esta presentación dentro del Congreso, Rocío, que parece que me ha encumbrado, ¿no?
Bien, en cuanto, ya entrando a mi tema, a esta ponencia, primero sí que me gustaría brevemente hablar de esa radio, ¿no? Vamos a hilvanar la inmigración, las mujeres, la radio. Por tanto, me gustaría hablar un poquito a qué me refiero con Radio París, ¿no? Radio París es esta emisora que se inaugura después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, en Francia. Forma parte dentro de esas emisiones para el extranjero, que abren la potencia o países occidentales dentro de esa radiodifusión internacional después de la Guerra Mundial. Y tiene esa particularidad de que esta radiodifusión francesa llama a Ozanne, Christian Ozanne, que ya fue un periodista que trabajó en la Guerra Civil, apoyando al bando republicano, y él, obviamente, apoyando también a ese exilio republicano español que se encuentra en gran parte en Francia, pues intenta también dar trabajo a sus compatriotas, pero sobre todo llamar a esa resistencia y convertir Radio París en una llama de esa lucha antifranquista, ¿no? Y algo que va a permanecer, esa llama permanecerá viva hasta el fin de las emisiones en el año 75. Bien, aquí en esta radio, por tanto, encontramos a personajes como Pilar Mader, José María Mader, Salvador Madariaga, también al padre Olaso. Pero sobre todo quiero resaltar a dos locutores que luego son los que realizarán y dirigirán los programas a los que me refiero en mi ponencia, a Julián Antonio Ramírez y Adelita del Campo. Son de los más longevos y son los que más se conectaron con esta migración, ya que ellos hacían estas entrevistas, iban a sus casas, celebraban fiestas como fin de año o Nochebuena con ellos y desde ahí justamente retransmitían para que vean ustedes un poco esa gran conexión tan estrecha que tenía con la migración. Y por tanto, ellos eran los mejores representantes dentro de la radio para evocar, ¿no? Y manifestar toda la experiencia de esa emigración española, ¿no? Por tanto, hablamos de una radio que casi hace un servicio de radio comunitaria, ¿no? Tanto a nivel de lucha política contra el franquismo, pero también ya en los 60, quizás nos interesa más por cronología en nuestro trabajo, por esa ayuda que prestó, que tendió hacia la migración económica española. Vale. Genial. Bien, para comenzar, hablar ahora de mujeres y migración, ¿no? Hablamos de esas mujeres que deben salir de España, expoliadas por esa hambre, por esa miseria que se vive en esa España casi todavía autárquica, ¿no? Casi en el cambio, ¿no? A partir del 58 cuando se produce ese acuerdo oficial entre los institutos de migración de ambos países, no solo en Francia, también con otros países de Europa, Suiza, Holanda, por ejemplo, Alemania, en fin, pero mucho antes ya se estaban produciendo esos flujos migratorios a otros países, también a Latinoamérica, por esa cuestión de pobreza, ¿no? De extrema pobreza que se vive en España y que obliga a salir a miles de españoles y españolas. Bien, en un primer lugar he traído aquí estas fotos, ¿no? de estas chambras, ¿no? Una representación estereotipada, no exclusiva, lo veremos después, como oficios, ¿no? De estas mujeres. También hubo otras españolas que tuvieron otra serie de oficios, otra serie de proyecciones laborales y vitales, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que, es una imagen que se repitió al menos a nivel cuantitativo. Y claro, esto crea esa representación estereotipada, típica de esta mujer de tout à faire, ¿no? Esta mujer que trabajaba en el servicio doméstico de las casas burguesas de estos distritos de París, ¿no? 16, el octavo también, ¿no? Y donde vivían en estas chambras. Pequeños espacios donde se reunían, donde casi vivían hacinadas, incluso viviendo con familiares, y la jefa, la señora, les dejaba y reunía, si podía, a su familia o a amigas o también a otros parientes, ¿no? Como su hermana puede ser o otro familiar. En fin, hablar de inmigración también plantea hablar de cierta cifra, aunque nos vemos en terreno pantanoso en cuanto a cifras, porque sabemos que todo ese flujo migratorio, la mayor parte, se produjo por cauces informales, no oficiales, por tanto, muy difícil hablar de cifras. La investigadora Laura Osos Casas nos dice, ya para el año 67, la mitad de la migración española que acudía a Francia era femenina. Bueno, como he dicho, difícil un poco utilizar estas cifras, ¿no?
pero sí nos da una imagen de la representación femenina y la importancia que es crucial de estas mujeres en este proceso migratorio y en este episodio de estos españoles y españolas que vivían en Francia, ¿no? Y que sumaban a esta experiencia migratoria. Y realmente fue crucial porque, como vamos a ver ahora, ellas formaron auténticos nódulos en torno a los cuales se van a ramificar estas líneas de migración, ¿no? A través de redes de parentesco y, bueno, también redes migratorias en sí que conformaron gracias a sus propias estrategias, ¿no? También tenemos que hablar de esa motivación específica de las mujeres. Claro, al lado de miseria y de pobreza, y esto fue el principal motivo por el que salieron de España, pero tampoco hay que obviar otros temas que incluso estaban de forma subterránea, ¿no? En ese subconsciente, en ese imaginario de las mujeres. Obviamente, en ese franquismo visionamos a esas mujeres, esos modelos tan estrictos de género, ¿no? Al menos los impuestos o los deseados por el proyecto de género franquista, esa mujer ideal, ama de casa y cuidadora de su hogar y de sus hijos, ¿no? En fin, este modelo tan represivo para las mujeres, pues hacía que muchas de ellas también se arrojaran a pensarse, una nueva forma de vida, nuevos proyectos de vida fuera de España, en una sociedad democrática, y también intentar soñar o poder soñar con algo más allá que ser simplemente una esposa y estar afincada, enclaustrada en el espacio doméstico, ¿no? Aunque en algunas mujeres u otras sí pudo ser también una idea principal, no dicha, pero sí ya pensada, en otras tantas que no pensaron a lo mejor en su momento esto, sí que subterráneamente en su subconsciente ya quedaba un valor añadido de cambiar, ¿no? Que fuese un punto de inflexión la llegada a Francia, como en otros tantos países, y cambiar su posición en la sociedad española. No cabe duda de que esto fue así cuando vemos cómo tantas mujeres españolas se quedaron en Francia y formaron una nueva vida, ¿no? Y después de esas vacaciones, cuando venían a España, quizá esto le animaba, le robustecía ese pensamiento de quedarse en Francia porque en España sabían qué tipo de vida iban a tener, no porque quisiesen ella, sino por la presión social y política que ejercía el régimen y la sociedad, como también a modo de mecanismo de autorregulación de las políticas del régimen. En fin, creo que esta foto nos evoca un poco este contexto de estas mujeres y creo que es ideal para un poco iniciarnos dentro de esta ponencia. Bien, sigo hablando un poquito con este tema de la radio, de la migración, de las mujeres. ¿Por qué la radio, no? La radio no es un simple dispositivo, digamos que puede pensarse como algo complementario o que esté realmente apartado de los procesos migratorios y de la experiencia en general, ¿no? La experiencia humana, sino que realmente un agente social. La radio también entrelazó las experiencias de la emigración en tanto que era un agente social que a través de su discurso intentaba animar a estas mujeres, a esos hombres que venían a entrelazarse con todo el tejido asociativo español que ya había antes, hablamos del exilio, que se estaba conformando a través de esa migración, ¿no? Y los programas radiofónicos pues tenemos muchas emisiones hablando de estos tejidos asociativos, emisiones, por ejemplo, que hablaban de la Casa Regional de Valencia, cómo hacían sus fiestas de la falla, y esto, para que vean ustedes un ejemplo de cómo también hacían que esa migración que venía a Francia, que no conocía quizá mucha gente, o tenían un ciclo reducido, pues gracias a la radio tuviesen esa primera toma de contacto, conociesen también estas asociaciones que pues existían en España y pudiesen acudir, ¿no? Pudiesen también tener un contacto a otras personas que pudiesen ayudarla a encontrar otros trabajos, a ver si había algún tipo de soluciones para vivienda o encontrar gente que compartía también casa o, en fin, cualquier tipo de estrategia económica, social, para poder subsistir en este nuevo territorio, ¿no? En que se relocalizaban. En fin, más interesante aún es hablar de mujeres y radiodifusión, ¿no? Y vemos cómo la radio también se convierte en un espacio simbólico para las mujeres. Vemos que hay mujeres que aterrizan en una democracia y ven cómo ya hay nuevas libertades, libertades de expresión, libertades morales también, ¿no? Lo que atiende mucho a la mujer española que estaba constreñida de ese corsé moral que ejercía la Iglesia en España. En fin, de esto ya empiezan a darse cuenta y la radio también es un espacio en el que ellas
quizás desde su esfera doméstica empiezan a escribir a los programas de radio, estos programas que, como he dicho, confeccionaban Adelita del Campo y Juan Antonio Ramírez, programas de tertulias como pueden ser Pasando por París también, Correos también de la radio, o por ejemplo también ese programa Tribuna Juvenil, ¿no? Donde también gente joven, pero también gente adulta escribía porque se hablaban de temas también democráticos. En fin, las mujeres fueron participando en estos espacios, no solo este espacio, también obviamente lo hacían en la esfera pública, pero la radio creo que fue un buen paso para que estas mujeres comenzasen a expresarse, digamos, dentro de ese nuevo país, ¿no? Y lo hacían desde esa seguridad de su espacio doméstico, escribían cartas, esas cartas eran leídas por la radio, y así se producía un diálogo en el que también otras mujeres que escuchaban, también otras emigrantes, comenzaban a jugar un poco en ese círculo de expresión pública, de que sus voces se amplificasen en los altavoces, que sonaran fuera, en la esfera pública, y poco a poco generaban fisuras, ¿no? Y hacían poroso esa esfera doméstica hacia la pública y que participasen realmente de forma democrática, ¿no? Tuviesen también una participación pública con solo escribir y con solo participar también en esos programas radiofónicos, ¿no? Por tanto, fue una plataforma que les ayudó, que les facilitó un poco esa conexión. Y obviamente lo importante también de la radio es que funciona a modo de espejo. Y también vemos en ella cómo las mujeres que llegan a España y también escriben y también exponen sus dudas y sus preocupaciones, vemos como allí las mujeres ya están negociando en ese nuevo país, en este nuevo Estado francés, están renegociando sus nuevas funciones sociales. Ya no son solo amas de casa, también son mujeres ya trabajadoras, ¿no? Dan cerrojazo a ese modelo único y exclusivo, donde las mujeres también ya hablan de sus problemas dentro de sus trabajos, como he dicho anteriormente, también como en el servicio del hogar, como también costureras, como también en la fábrica. Y también empezamos a ver cómo las mujeres ya renegocian también su modo o su estatus de la sociedad francesa y su cambio identitario cuando llegan aquí, ¿no? Eso también es muy interesante y esta fuente radiofónica pues un poquito nos hablan sobre esto, ¿no? Bien, ya entrando un poquito más en profundidad a hablar de estos discursos, de estos programas radiofónicos, en primer lugar, gracias a ello, quizás lo circunscribo en torno a temática, vamos a hablar un poquito, en primer lugar, de ese carácter transnacional, ¿no?, que tiene la migración y la maternidad en sí, si hablamos de mujeres. En primer lugar, ¿qué fue para las mujeres o qué significó estos lazos transnacionales, ¿no? Sabemos que estos lazos pues, abrían campos entre una parte y otra, entre Francia y España, culturales, sociales, económicos, pero para las mujeres tiene un significado específico, ¿no?, aparte del general, de lo genérico. Y es que las mujeres siempre, históricamente, han formado unidades domésticas, ¿no?, ya fuesen madres o no. Por tanto, transnacionalmente tenían que rehacer esos lazos, tanto familiares como maternales, y robustecerlos y mantenerlos con vida, ¿no? Entonces las mujeres arrastraban esa función de cuidado también a Francia, aunque fuesen incluso solteras. Entonces, esa labor quedaba todavía dentro de sus funciones como agente transnacional, ¿no? Y justamente esto se refleja en los programas radiofónicos. Vemos aquí, en este pequeño fragmento que les traigo, que pueden leer, a una mujer, a Rosa Cuartero, ¿no?, que, bueno, decide quedarse en Francia por su maternidad, por ver que su hijo o su hija pueden estudiar en ese nuevo país y no así quizás tuviesen esa oportunidad en España. Por tanto, ese carácter maternal hace que cambie, ¿no?, totalmente, de forma radical, su proyecto de ahorrar un poquito, ¿no?, y luego volver al terruño para comprar una casa, para montar un pequeño negocio, para salvar ese bache económico. Pues vemos como las mujeres, gracias a ese carácter maternal, ya piensan muy diferente a esa idea, ¿no?, de partida, ¿no?, que tenían desde España y que puede ser en un principio más numerosa cuantitativamente, pero cuando comenzaron a reproducirse su experiencia en Francia, vemos cómo fueron cambiando. Y fueron cambiando en torno a, quizá en este caso concreto, a la maternidad, ¿no? Y ya Rosa decide quedarse en Francia, como otras tantas mujeres, porque sabe que su hijo y su hija van a tener un espacio educativo seguro y que
posiblemente puedan llegar hasta la universidad si ellos así lo desean. Y el Estado francés pues, le va a facilitar, en cierta medida, que puedan llegar a estos niveles educativos, ¿no? Entonces, las mujeres aquí vemos cómo van replanteando también sus estrategias familiares, ¿no? Quizá más complejo, más interesante es el caso de una de esas mujeres que trabajaba en estas casas burguesas de los distritos pues, ricos, ¿no? de París, ¿no? No nos dice su nombre, sino dice el nombre de su hija, una de sus hijas, una de tantas mujeres que llega a Francia, ella es valenciana, y fijamos muy interesante que esta mujer deja atrás a su familia, pero se va con parte de su familia. Esto fue también habitual muchas de las veces dentro de esas propias estrategias familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que las mujeres tenían esa facilidad de viajar a París y hospedarse en estas chambres de bonne. Estas habitaciones ya le facilitaba, le aseguraba una habitación que era difícil y también, bueno, ahorrarse ese alquiler, por muy pequeño que fuese, y tener más espacio para el ahorro. Y era mucho más fácil ya llegar a Francia con una casa y no tienen que buscar nada. Bien, pues ella se fue allí con de la hija, luego vino su hijo, pero se dejó en España a 2 hijas y a su marido. Ella decía que su marido no quería ir a París, viajar a París, a Francia, en cualquier otro caso, porque prefería quedarse en su tierra, en un pueblo de Valencia. Ella es la que tomó la iniciativa, ella la que viajó, la que facilitó también que su hija viajaran y trabajaran. Esto nos da o nos dice mucho de esa estrategia, ¿no? Cómo estas mujeres abren esa iniciativa, inician un nuevo curso, dislocan también estrategias familiares patriarcales, son ellas las que toman, digamos, la vara, toman el poder de dirigir a su propia familia, el marido se queda atrás en España y plausiblemente vemos que ella y su hija son las que mantienen económicamente a la familia que queda en España. Por tanto, es ella la que dirige tanto la familia y también su economía, pero muchas de estas ocasiones también tenemos que pensar que dirigen a la familia a nivel mucho más amplio, a nivel extensivo, ya que funcionan también como cabezas de esas redes de paisanaje, incluso empujan no solo a sus familias nucleares, sino también a tías, a primas, a que viajasen a París o a Francia y también que robusteciesen y que ramificasen toda esa estrategia familiar, ¿no? Y por otra parte, obviamente, hace que también en torno a la familia, a nivel extensivo, se rompan también con los esquemas de género franquistas, ya que ese carácter internacional hace que también naveguen esa idea de romper con esas jerarquías, ¿no? Y vemos como las mujeres de esta familia tienen mucho peso, tienen mayor papel dentro de lo que es incluso su propio pues, círculo en el pueblo, ¿no? Tienen también mucho más agencia que otras mujeres pudieran tener que no viajaron a París o que no tenían un familiar que abriese esa posibilidad de redistribuir y reconfigurar un poco esas relaciones familiares. Creo que esto también es bastante interesante. Por otra parte, también tenemos que hablar, en cierta medida, de la infancia. Aquí vemos el matrimonio de los Illas, que vive en la región de Auvernia, Ródano en los Alpes, ya no está afincada en París. Esta familia que también prospera, ¿no? Poco a poco en sus trabajos, pues, en la artesanía, en la fábrica y también en el hogar, y que ya tienen su hijo en Francia, su hija en Francia, matrimonio que tiene un hijo y una hija, son pequeños, van a la escuela, y bueno, vemos también, ya hablando de la infancia, ¿no? Muy unido a esta maternidad, cómo es esa nueva vida, de esa nueva infancia que nace en Francia y que tiene ese carácter transnacional, ¿no? También se les denomina como transciudadanos, ¿no? Son niños y niñas que si nacen en Francia lo tienen más fácil, otro tipo de infancia como los que vienen ya con mayor edad, 8, 9, 10 años, lo pasan un poco peor porque tienen que ir a clases especializadas para aprender el idioma, que le dificulta un poco progresar el sistema educativo francés. Pero bueno, en este caso vemos cómo son niños con una cultura híbrida, ¿no? Entre Francia y España, pero con otras múltiples también características que se unen, ¿no? Y que en cierta medida puede ser también una ventaja, pero por otra parte también una rémora. Sabemos que tuvieron muchos bloqueos sociales por ser hijos de españoles y españolas.
También algún tipo de, en el colegio algún tipo también, porque se puede decir hoy día bullying, ¿no? También ataque de los compañeros solo por ver y compañeras solo por ver ese apellido español, ¿no? Recuerdo también alguna entrevista que he hecho el término spanguán, ¿no? También para referirse al español de forma peyorativa. En fin, este tipo de bloqueos sociales también los sufrieron y también sufrieron un poco dentro de casa las estrategias que tomó la familia. Muchas de estas familias sí quiso que su hijo y su hija siguieran hablando español y tuvieran esa herencia, otras no, le negó un poco esa herencia española, con lo cual también el lenguaje, como otros tantos acciones o actividades, como pueden ser desde preparar una comida o ver programas de televisión o de radio en español o solo en francés, hacían que surgiesen conflictos identitarios, ya que claramente había una doble identidad, la francesa y la española, pero el negarle las otras o el dejar en penumbra otra identidad hacía que estos niños también, o niñas, tuviesen dificultades a la hora de lidiar, ¿no?, con ese sistema de identidades, ¿no?, en el que vivían y convivían. Quizá ya, poco para ir acabando, también tenemos que hablar de ese cambio en las mujeres, ¿no? Un poco ver cómo la experiencia en Francia se convirtió en un acicate para ellas, ¿no? Y un acicate además muy acelerado, ¿no?, porque el cambio fue radical. De hecho, vemos aquí como, por ejemplo, María Caderet de Bot, que también se ubica en Francia, pudo votar, ¿no?, algo impensable en España, ¿no? Gracias a esas elecciones del 73, con las nuevas elecciones como un cambio de estrategias electorales, y Francia ya permitió que las personas naturalizadas extranjeras pudiesen votar, y aquí muchas mujeres españolas también pudieron votar y otras tantas mujeres pudieron escuchar cómo ejercían su derecho al voto, ¿no? Eran ciudadanas, algo que en España realmente se les denegó hasta la caída del franquismo, ¿no? Vemos cómo estas mujeres también, pues, desde su llegada, trazan también una trayectoria donde se convierten en agentes políticos de la propia instituciones francesas, ¿no? También tenemos, entroncando un poco con lo que he dicho anteriormente, tenemos que pensar también en mujeres que llegaron solteras a Francia y desarrollaron otros proyectos profesionales, como por ejemplo María Mayor Gutiérrez, que fue profesora de idiomas en Francia y también tuvo cargo de mayor entidad como la encargada de las escuelas de verano en Francia, ¿no?, de la región de Ródano-Alpes, ¿no?, Auvernia. Una mujer también que era poeta, enviaba sus poemas también a la emisora, se leían y vemos como una mujer que sí, quizá no hubiera vivido en Francia, no hubiera a lo mejor posiblemente realizado un poco este avance tanto a nivel vital como profesional como social, ¿no? Y también como entidad, lo que nos habla un poco también de cómo las mujeres poco a poco durante estos años fueron cambiando su identidad y su imaginario y confeccionaron nuevas formas de ser mujer en este espacio francés, en esos nuevos territorios, y gracias a ellos pues, ejercieron también como agentes de cambio tanto para otras mujeres, las que escuchaban, por ejemplo, en Francia, en España, este programa, no nos olvidemos de ello, había españoles escuchando esto y también ese discurso calaban y hacían un poco también de influencia, ¿no? Aunque no existiese una libertad real para ello, pero sí que influía, simbólicamente al menos, y dejaban nuevas reflexiones en una sociedad pues, bastante gris, ¿no? Quizás también ese poder difusivo de la radio y de estas mujeres libres que tenemos, españolas que tenemos en Francia, que a sus compañeras, a sus compatriotas españolas, pues animaban un poco a tener esos nuevos proyectos vitales, ¿no? Y bueno, yo lo dejo aquí. Muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias, Sergio. No te voy a agradecer lo suficiente que estés aquí a lo largo de estos 2 días y muchas gracias también por ceñirte tan bien al tiempo. Pasamos a continuación con la presentación de Fanny Gallot, que es historiadora, miembro del Centre de Recherche en Histoire Européenne Comparée, o sea, Centro de Investigaciones de Historia Europea Comparada, vale, y es profesora del INSPE, que creo que es el Instituto Nacional Superior de Profesorado y Educación. ¿Es esa? Bien, perfecto. En Créteil. Trabaja sobre la historia del trabajo desde una perspectiva internacional, la historia del sindicalismo, de los feminismos
Y entre sus publicaciones destacamos En découdre, comment les ouvriers ont révolutionné le travail et la société, en 2015, la coordinación de un libro que a mí me apasiona y me encanta su título. Dice, Prolétaires de tous les pays qui lavent vos chaussettes, es decir, proletarios de todos los países, ¿quién lava vuestros calcetines? Le range el engagement dans les années 68. Y su última publicación lleva como título, que es fruto de su habilitación para dirigir investigaciones, lleva por título Mobiliser une histoire féministe de contestation populaire, en las ediciones Sale. Va a presentar una comunicación que lleva como título, traduzco, Luchar desde el trabajo reproductivo en Francia desde el 45 a nuestros días, a la actualidad. Hola a todas y todos. Hola, muy buenas tardes. Porque no soy muy segura con mi castellano. Muy bien, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización, a las organizadoras, a Rocío. Gracias por ofrecerme la posibilidad de presentar mi trabajo en este congreso. Un trabajo que, como decía anteriormente, es el resultado de mi habilitación para la gestión de investigaciones. Un poquito de interferencias. Decía, espero con interés vuestra opinión, vuestras preguntas para seguir avanzando. Creo que se trata de un enfoque historiográfico que puede resultar interesante. También aquí en España, en Cataluña, en Barcelona, también pues tenía yo ganas de intercambiar desde esta óptica, ¿no? ¿Todo bien? ¿Se me oye? ¿La traducción funciona? Sí, bien. Si no, no tiene sentido seguir, ¿verdad? Pues bien, para empezar, me gustaría presentar este libro durante 25 minutos. Obviamente no será una presentación tan detallada como la presentación de Sergio. Voy a dar una perspectiva general y después durante el debate, si os interesa, podemos poner el foco en algunas fuentes, en algunos casos en los que me he inspirado para la redacción de esta obra. Quería, en primer lugar, abordar la genealogía del proyecto, ya que se trata de la cuestión nuclear que determinará su enfoque, ¿no? Voy a también poner encima de la mesa esa temática un poquito más tarde. Este proyecto es el resultado de 3 momentos históricos en Francia, 3 momentos históricos importantes, siempre tomando en consideración que es la mirada la que produce la historia, ¿no? Lo hemos comentado esta mañana, Celeste ponía encima de la mesa esta cuestión, la mirada, el enfoque de la historiografía es lo que de alguna manera la moldea, le introduce sesgos, ¿no? Entonces, la movilización de los chalecos amarillos en Francia, especialmente las mujeres del chaleco amarillo. Diciembre de 2018. En diciembre de 2018 se gestó una movilización de las clases obreras populares que reivindicaban una queja con relación al aumento del precio de los carburantes. En el marco de estas movilizaciones que se organizó en las rotondas de varias ciudades francesas, hubo mucho conflicto, una represión atroz. Entonces las mujeres chaleco amarillo se movilizaron en paralelo los domingos. Los chalecos se movilizaban los sábados, salían hacia París manifestándose y a partir del mes de enero las mujeres decidieron movilizarse separadamente. En este marco me solicitaron analizar esta experiencia y lo que estaba puesto encima de la mesa en tanto que experta en materia de mujeres trabajadoras desde una perspectiva histórica. Entonces fue así como empecé a llevar a cabo una investigación que puso de manifiesto que no es nuevo que las mujeres de clase popular se movilicen. No sé si aquí también, pero en Francia hay muchas veces cierta sorpresa cuando se produce una movilización de mujeres, como si esto no fuera posible, ¿no? Que cuando se manifiestan tiene que ser muy grave. Yo, en tanto que historiadora, veo que mujeres populares en huelga ha sido una constante a lo largo de la historia. Entonces me pregunto por qué se genera este olvido retrospectivo perpetuo de las luchas de las mujeres de clase obrera. Pues a partir de la historia de las mujeres de los chalecos amarillo, destaqué la permanencia de este olvido histórico y la permanencia de unir los dos extremos del binomio, ¿no? Es decir,
las mujeres gestionan, por una parte, el presupuesto de los domicilios de clase obrera y al mismo tiempo se manifiestan. Otro momento histórico relevante es la pandemia por COVID-19. Un momento en el cual, obviamente, estuvimos confinados en nuestros respectivos domicilios, en caso de tenerlos, y en el contexto de Francia, esto puso encima del espejo la contribución de las trabajadoras esenciales, normalmente mujeres, también hombres, pero sobre todo mujeres, que se encargan de los cuidados de las personas mayores, de los infantes, en el caso casi siempre de manera no remunerada, ¿no?, de los enfermos también en hospitales o en los domicilios privados. La pandemia puso de manifiesto el papel de las mujeres en los cuidados, ¿no?, y la revalorización de los puestos de empleo feminizados y muchas veces precarizados. Esos puestos de trabajo cuyas competencias son consideradas femeninas. El tercer momento importante, y no sigo una cronología aquí, porque se trata de un momento histórico que ya se puso de manifiesto en 2006, ¿no?, la huelga feminista. En Francia no experimentamos lo mismo que aquí, pero estamos en ello. Decía, se trata de esa huelga feminista, ¿no?, de poner un momento de parón en el trabajo femenino para destacar la importancia de el trabajo de las mujeres precarizado en el ámbito profesional o gratuitamente en el ámbito doméstico. Entonces, todos estos interrogantes, y hace ya 5 minutos que hablo, Dios, y solo he hecho la introducción, decía, ¿cómo he enfocado este proyecto de investigación? Pues he abordado el tema desde la óptica de revisitar las repercusiones que tienen las mujeres de clase obrera en las luchas desde el lugar de su trabajo reproductivo, ¿no? Esto lo voy a desarrollar más tarde. Y todo en un marco académico. Es decir, mi enfoque obviamente es académico porque era un proyecto encaminado a alcanzar la habilitación profesional para llevar a cabo investigaciones, supervisiones de investigaciones. Voy a hablar también de la metodología utilizada, que es básicamente plantear una historia feminista, lo que no es algo que está al orden del día en la historiografía francesa. También después voy a detallar en qué medida planteo, ¿no?, esta historia feminista desde un enfoque no androcéntrico del trabajo, ya que obviamente hay 1001 historias feministas, lo voy a destacar después, y también voy a poner el foco en el libro, ¿no?, en Mobilize, y en las etapas históricas que he establecido y los archivos que he consultado, es decir, los movimientos sociales sobre los cuales me he documentado para que podáis tener una perspectiva general sobre este trabajo y cómo afecta pues diferentes facetas de la historia. Muy bien, una historia feminista. Decíamos, no voy a poner el foco ahora en la historiografía francesa en retrospectiva, pero obviamente hay que tomarla en consideración, está presente, es decir, quién acude a la universidad, en qué medida han llegado las mujeres a la universidad a principios de los años 80, en el marco de los movimientos feministas, en qué medida en las universidades las mujeres estaban minorizadas y debían estar ahí al pie del cañón porque eran pocas y estaban desacreditadas en su inicio, ¿no?, en la participación universitaria. Obviamente todos estos aspectos deben ser considerados, están en la esfera, no voy a centrarme mucho en ello, pero vamos, es importante para entender mi enfoque sobre la historia feminista. El primer punto que me gustaría destacar es que todo es contextual. Si yo hoy puedo estar aquí hablando de este tema es porque se ha producido esta dinámica feminista, esta nueva dinámica feminista global que hoy en día experimentamos y que viene acompañada también de un retroceso en los avances feministas, también en Francia. Entonces, ello hace posible que personas como yo, mujeres, historiadoras y personas más jóvenes que yo, consideran que es lógico, ¿no?, abordar la historia desde una óptica feminista. Es decir, estas son las condiciones que han autorizado que yo trabaje desde la óptica desde la que estoy trabajando.
Eso hay que reconocerlo también. Obviamente no soy la única, ni mucho menos, y especialmente decir que yo trabajo mucho desde una óptica interdisciplinaria, también con muchos sociólogos, que desde hace ya mucho tiempo en Francia los sociólogos ponen de manifiesto y en primer lugar el enfoque feminista en sus investigaciones. Cito una colega, Isabelle Clerc. Isabel ha publicado un artículo titulado Hacer terreno de manera feminista. ¿Qué implica hacer terreno o ir al terreno desde el feminismo? ¿Cómo vamos al terreno desde este posicionamiento feminista? ¿No? Es la pregunta que se plantea la socióloga. Pues yo retomo su guante, ¿no? Y ella dice, bueno, que es una posición con relación a los entrevistados o, de alguna manera, los aspectos que nos justifican, ¿no? Para ir a consultar determinadas fuentes, como han hecho muchísimas colegas ya en los años 70, en los años 80, pero quizá no estaban tan legitimadas. Siempre hago esta cita, ¿no? John Scott. Siempre es muy interesante citar a personajes como John Scott. Una historiadora de Estados Unidos dice, la historia feminista no ha tenido nunca como principal objetivo documentar la experiencia de las mujeres del pasado. Bien, sí, este fue el medio más evidente para nosotras de poder acercarnos a nuestro objetivo. Lo que queríamos examinando este pasado era desestabilizar el presente, cuestionar las instituciones patriarcales y los modos de pensamiento que hacen llamado a la naturaleza para su autolegitimización, es decir, hacer posible pensar aquello impensable. Fin de la cita. Y yo me hago mía esta cita, es decir, mi objetivo, el objetivo de esta investigación, y veréis cuando plantee las conclusiones, es desestabilizar el presente. No quiero únicamente visibilizar la participación de las mujeres en las luchas históricas, las mujeres de clase obrera. Eso también, pero también tengo otra meta. Quiero lograr una cierta transformación. También me gustaría añadir que esta lógica, esta implicación que yo despliego, debe no confundirse con el activismo. Desde mi punto de vista, una historia implicada no es una historia activista necesariamente. El activismo es prescriptivo, es normativo, pone buenos ejemplos y malos ejemplos, da buena nota o pone mala nota a determinadas acciones. Yo planteo la importancia de una historia feminista implicada, contextualizada, que desde luego se aleja mucho de cualquier intento de dar lecciones a nadie y aún menos a las activistas y a los activistas que se apropian o no se apropian de ese trabajo. Eso ya depende de ellas, ellos, ellas. Hasta aquí mi paréntesis. Ahora bien, el punto en el que realmente me gustaría destacar es que la implicación no está reñida con el rigor científico, todo lo contrario. Sandra Ardit destaca que el saber contextualizado, el saber situado, no implica renunciar a objetivos científicos, todo lo contrario. Un enfoque de esta naturaleza es la condición sine qua non para lograr una objetividad robusta, es decir, se trata de entender que si no visibilizamos la mirada que tenemos con relación a nuestras fuentes, implica esconder tal mirada. Un enfoque predominante durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Era considerado durante muchísimo tiempo normal, ¿no? Lo objetivo es lo neutro y como sabemos la neutralidad no es neutra, no existe. Siempre hay metodologías disciplinarias. En mi caso trabajo con fuentes, comparando fuentes, establezco periodos, me interrogo, me pregunto. Ahora bien, es importantísimo visibilizar mi enfoque, mi punto de vista, mi mirada. Es una manera de facilitar el surgimiento de la objetividad en vez de invisibilizar mi mirada, que de alguna manera implicaría engañar al lector, a la lectora. Entonces, rendir cuentas de mi enfoque fomenta, alienta esta robusta objetividad, simplemente para redoblar este argumento, ¿no? La importancia de este argumento. Bien, ahora planteemos la siguiente cuestión. ¿Qué historia feminista, no? Porque obviamente yo tengo esta posición situada, la podría detallar con más precisión, pero ahí no se trata de hablar de la historia feminista en mayúsculas, no. El enfoque puede variar en función de dónde nos situemos, en función de las relaciones sociales en las que nos movamos. El enfoque que yo planteo es precisamente aquel que quiere trabajar
con el ámbito del trabajo, valga la redundancia, porque es mi ámbito de especialización, y el trabajo desde un enfoque no androcéntrico. El libro que presento se centra en el trabajo reproductivo, es decir, el trabajo que implica la producción y reproducción de la mano de obra desde la lógica marxista, pero desde una visión de análisis feminista del marxismo, es decir, todas aquellas actividades que nos permiten volver a trabajar mañana, ¿no? Ir a trabajar mañana y también reproducirnos generación tras generación. Es el centro de mi trabajo, ¿eh? Ninguno de los actores con los que trabajo utiliza este concepto de trabajo reproductivo, ¿eh? Así como tampoco las actrices con las que yo trabajo se autodeclaran feministas. No, es en el último periodo histórico, a finales del año 2010, surgen militantes de clase obrera que se consideran feministas. La mayoría de archivos consultados, después lo comento con más detalles si queréis en el debate, ¿eh? Pero ninguna parte que yo he consultado se autorreivindica como feminista ni desde el 45 hasta 2010, mejor dicho. Entonces, la idea del trabajo reproductivo viene de todos los puntos que he referido anteriormente, ¿eh? Los chalecos amarillos, la imposibilidad de unir binomios, el tema de la huelga feminista, el tema de las trabajadoras esenciales. Todo eso se desprende de elaboraciones y traducciones de últimas etapas históricas que no se entenderían sin las dinámicas feministas. Una elaboración muy interior, se trata quizá de traducciones más recientes y de elaboraciones que al final vienen de los años 70, de los años 80 y que han alentado una revisión histórica o sociológica de todo un corpus de investigación que había quedado en el olvido. En Francia, por ejemplo, si bien es cierto que se ha hablado mucho del trabajo doméstico, del trabajo profesional durante los 70 y los 80, pero al mismo tiempo, ulteriormente, se empezó a hablar del trabajo profesional de las mujeres, es decir, del desarrollo de la carrera profesional de las mujeres, de las desigualdades profesionales, de igualdad salarial, y se puso en segundo plano todo aquello que tiene que ver con el trabajo doméstico. Y mi objeción es, no, hay que mantener ambos ámbitos en paralelo para ver de manera conjunta todo aquello que tiene que ver con el trabajo doméstico gratuito, no remunerado, y el trabajo profesional, muchas veces precarizado debido a la desnaturalización de las competencias y la asignación de determinadas características al trabajo de las mujeres. Es decir, dos luchas, ¿no? Por una parte el domus, las luchas domésticas, y las luchas del ámbito profesional en un entorno de descualificación de las mujeres en general. El tema central, pues, de mi libro es plantearme precisamente en qué medida los movimientos sociales desde 1945 han participado en la redefinición de la repartición del trabajo reproductivo desde su vertiente remunerada y no remunerada, con la influencia de los feminismos. Todo ello. Un ejemplo para ilustrar lo que estoy comentando, ¿no? Cuando se producen movilizaciones para la apertura de guarderías durante los años 70, pues en aquel entonces nos podemos enmarcar en una redefinición de la distribución de las tareas domésticas, ¿no? Porque ya no son las mujeres las que se van a quedar en casa cuidando a los niños de manera no remunerada, sino que se produce una lucha para que el Estado tome en consideración esa tarea reproductiva, es decir, promueva una redistribución del trabajo reproductivo desde su lectura, digamos, remunerada y no remunerada. Más concretamente, esto ha tenido implicaciones, ¿no? Que es la participación de las mujeres, especialmente las trabajadoras de clase obrera, que han podido acceder al mercado laboral. Y también vale la pena preguntarse en qué medida estas luchas repercuten en la organización de los movimientos sociales que yo estudio, porque no cabe la menor duda de que no se pueden plantear orientaciones de movimientos sociales, de sindicatos o de luchas sin tomar en consideración su composición ni los juegos de poder internos en tales organizaciones. Es por ello que, por ejemplo, introduzco una investigación sobre violencias sexuales y de género en la Central Sindical de París, para destacar que también
las luchas feministas han tenido que incidir en organizaciones sindicales dominadas por hombres, con cargos directivos hombres, y bueno, la dificultad que todo ello entraña en lo que sería la representación de las mujeres en las organizaciones sindicales. He puesto ejemplos al respecto en el libro. Espero que todo bien. ¿Todo bien? ¿Me seguís mínimamente? Bien, entonces decía, hay 4 momentos importantes. Voy a pasar muy rápidamente de puntitas y voy a poner simplemente el punto más importante y un ejemplo. La primera etapa histórica de 1945 hasta 1967, una etapa que yo he titulado Organización de las mujeres de clase obrera en el marco de la supuesta modernización. Es decir, en este caso estamos hablando de una etapa histórica donde predomina una visión basada en la complementariedad de los sexos como algo natural. No obstante, una etapa que empieza a conocer cierto cuestionamiento de esta lógica. Estamos en una etapa en Francia donde se publica el segundo sexo de Simone de Beauvoir, y es ahí donde se empiezan a plantear dudas con relación a esta supuesta complementariedad de los sexos. Me gustaría también hacer referencia a la salida de la guerra y a la modernización de Francia. Especialmente me gustaría aquí plantear un par de ejemplos en los que realmente he podido trabajar con archivos bastante amplios. Por una parte está esta fuente de la Juventud Agrícola Católica que promueve la organización de las mujeres en el campo, todo desde una perspectiva católica, obviamente, no obstante una perspectiva transformadora, muy basada en la moral, muy fundamentada en la complementariedad de los sexos, pero al mismo tiempo con un objetivo de liberación de la mujer en singular. Y lo que resulta interesante de este movimiento, que resultó ser un movimiento de masas, porque en los 50 la acción católica especializada promovida por el Papa tiene por objetivo reconquistar los pueblos, el campo y la clase popular, en el sentido más amplio de la palabra, en el periodo de entreguerras, ¿no? Pues no deja de ser una acción importante. 50.000 jóvenes se manifiestan en el Parque de los Príncipes de París, es decir, un movimiento de masas por la época. Se imprimen trípticos, hay inclusive, en fin, legada en masa de gentes de los pueblos y campo. La entidad organizó a las mujeres y les, por ejemplo, contaban cómo hacer para que su marido explotador de agrícola, pues decía, les contaban a las mujeres cómo asegurar que los hombres invirtiesen en maquinaria agrícola, ¿no? Para fomentar la modernización de las explotaciones agrícolas, alentando así la modernización de los domicilios. Estamos hablando de una etapa de, por ejemplo, aparición de los primeros electrodomésticos, etc. La segunda etapa histórica es la etapa que posibilitó el sindicalismo popular urbano, es decir, el sindicalismo que empieza a instalarse en los barrios de las ciudades y en qué medida las mujeres se organizan a través de el intercambio de lavadoras. En aquella época no había lavadora en todos los domicilios, con lo cual el intercambio o el compartir lavadoras entre diferentes unidades domésticas tuvo una repercusión importante, es decir, contribuyó a la politización de las mujeres de clase popular que empezaron a reivindicar sus derechos en el ámbito municipal. Después está la etapa de los años 70. Ahí se trabaja en el concepto de la redefinición del trabajo y retomo ahí los conceptos de Nancy Fraser, una movilización feminista que plantea la redistribución de la riqueza y también temas relacionados con la identidad y los derechos políticos. Me gustaría también hacer referencia a esta lucha de los años 70. Como he dicho anteriormente, yo no trabajo el tema de las luchas feministas, sino las luchas de las mujeres las mujeres de clase popular, desde la óptica del trabajo reproductivo y desde la óptica del trabajo profesional. Mujeres que no se autoproclaman como feministas, pero que, de hecho, en el fondo, se ven de alguna manera sacudidas por los feminismos que van ganando terreno y que pone encima de la mesa
el cuestionamiento sobre la organización del trabajo doméstico. Por ejemplo, he puesto también encima de la mesa preguntas en relación al presente. Por ejemplo, he podido consultar archivos sobre estudiantes de enfermería de la época que se movilizaban en contra del trabajo gratuito y lo concretan en sus luchas, lucha en contra del trabajo gratuito como enfermeras en hospitales durante las prácticas, es decir, acababan siendo explotadas gratuitamente en el marco de su formación. Otro tercer momento histórico importante va de los años 80 hasta el año 2000 aproximadamente, que no deja de ser el relanzamiento del capitalismo, el nuevo enfoque liberal del capitalismo y la recuperación del concepto de crítica social. Ahí, por ejemplo, he investigado una asociación que se llaman las Nana Berg, que organizaban a las mujeres racializadas, no se llamaba así en aquel entonces, ¿no? Las mujeres de barrios populares, víctimas de racismo. Y veo en esta investigación que vemos que son mujeres que no siempre trabajan fuera del hogar, pero que muchas veces dan apoyo a otras mujeres víctimas del racismo en estos barrios populares con el objetivo de contribuir a su alfabetización o brindarles apoyo en el marco de las violencias en contra de las mujeres, luchando así en contra del racismo y el sexismo conjuntamente, pero siempre sobre la base de esta labor asociativa, ¿no? Como esa labor de integración progresiva a la sociedad francesa. Es decir, desde un punto de vista material se puede tomar en consideración o pensar que el trabajo de integración es una labor doméstica adicional que recae bajo la responsabilidad de las mujeres racializadas de los barrios populares. Voy concluyendo, perdón. Y decía, última etapa, la visibilidad que... Estamos hablando ahora de los años 2010, luchas más recientes, y abordo ahí cuestiones como las violencias sexuales y sexistas en las organizaciones profesionales como la CGT, o también hablo de la reciente movilización de las madres, ¿no? De las madres solteras que hoy son atacadas en Francia, consideradas como el origen de las revueltas en los barrios populares. Y bueno, su labor de madres, ¿no?, hace que muchas de estas mujeres se hayan organizado como madres para luchar en contra de la violencia policial, la brutalidad policial o reivindicar un aumento de los subsidios redistributivos del Estado, ¿no? Es decir, reivindicaciones, por ejemplo, en materia de redistribución de recursos públicos, sabiendo que el tema de, por ejemplo, la subvención a madres solteras o de familias monomarentales también es un tema que aparece de manera transversal en mi obra. Espero haber dado una perspectiva general del contenido de la obra y que os haya resultado interesante. Esto es lo más importante. Merci beaucoup, Fanny, y muchas gracias por el esfuerzo, por habernos trazado también esta visión general de tu trabajo, que bueno, ya te he dicho antes en privado que a mí me ha encantado y creo que además arroja cuestiones muy interesantes que podremos recuperar en el debate. Y vamos a terminar la sesión con la presentación de Mónica Moreno, que también para mí es todo un orgullo poder presentarla en esta mesa. Mónica Moreno Seco es catedrática de Historia Contemporánea en el Departamento de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Alicante. Es co-IP del proyecto Mujeres y Redes Transnacionales de Solidaridad 1960-2000, que ha empezado este año, ¿verdad? ¿Vale? Y bueno, entre sus publicaciones más recientes contamos en el año 2020 con Activistas, Creadoras y Transgresoras, Disidencias y Representaciones. En el 23, Desafiar los Límites, Género, Rebeldías Públicas y Privadas en el siglo XX. Y es coautora también en el año 23 de Historia de las Mujeres y del Feminismo desde 1945, Nuevos Debates, Nuevos Espacios, Nuevas Identidades. Su actual línea de investigación se centra en el compromiso político, religioso, social y feminista de las mujeres en el siglo XX español. Como veis, todo encaja.
con un especial énfasis en el franquismo y la transición a la democracia. Y en concreto ha profundizado en la experiencia de las mujeres progresistas, sus relaciones con el movimiento feminista y sus lazos con militantes de formaciones europeas análogas, que es en la línea que hoy nos vas a presentar, una ponencia que lleva por título Las españolas antifranquistas y la FDIM, política y feminismo de los años 60 y 70. Muy bien, pues muchas gracias, Mónica, y tienes 25 minutos. Muy bien, muchas gracias a las personas que han organizado este encuentro tan interesante, de este proyecto tan interesantísimo, y muchas gracias también a Rocío Negrete por la invitación a participar en esta mesa redonda y por su presentación. Bueno, efectivamente voy a hablar un poco de las relaciones que se establecieron en los años 60 y 70, que es la época que más he trabajado, entre la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la FEDIM, y aquellas mujeres que participaron, protagonizaron el antifranquismo, dentro y fuera de España. La FEDIM es una organización transnacional vinculada al mundo comunista que está empezando a ser cada vez más conocida. Ya contamos cada vez con más publicaciones, acabo de descubrir ahora mismo una, pero que convencionalmente y tradicionalmente había sido poco estudiada, porque se entendía que el único feminismo que había influido, por ejemplo, en Naciones Unidas o en la segunda ola, había sido el feminismo más liberal occidental, o radical incluso, pero siempre occidental. Y bueno, gracias a estos trabajos, de los que yo estoy aprendiendo mucho, también se está rescatando un poco de ese olvido bueno, pues la labor que organizó o que desarrolló esta federación transnacional que tuvo muchísima influencia en la ONU, por ejemplo, para el nombramiento de 1975 como Año Internacional de la Mujer. Fue una propuesta de la FEDIM, ¿no? Bueno, pues en esta FEDIM participaron también españolas y bueno, me gustaría empezar a trabajar, ¿no?, sobre cómo fue la relación entre esta federación, que se interesó por la lucha política desde un punto de vista ambientado en la Guerra Fría, claro, y por el feminismo, y las españolas. Es algo que Mercedes Justa ha trabajado muy bien para los años 40 y Pilar Domínguez también en parte, pero bueno, esta etapa que a mí me interesa es todavía bastante menos conocida. De manera que voy a hablar un poco sobre esta labor humanitaria, ¿no?, en torno a los derechos humanos que desarrollaron estas mujeres, derechos humanos que entienden o que focalizan en los derechos de las mujeres y también los derechos de la infancia, aunque es una cuestión que yo ahora no voy a tratar mucho. En ese contexto, como digo, de Guerra Fría, en que muchas veces bueno, se interpretaba que los derechos humanos se violentaban en determinados contextos y no en otros. Por ejemplo, la FEDIM desarrolló una labor muy importante, de la que luego hablaré, de denuncia de la dictadura franquista, igual que de otras muchas dictaduras o espacios de injusticia, ¿no?, en los que vivían mujeres. Sin embargo, guardó un silencio bastante interesante sobre lo que pasaba, por ejemplo, en la Unión Soviética o en otros países donde no había una democracia. Lo mismo que hacían otras organizaciones transnacionales occidentales, estadounidenses, norteamericanas, que criticaban mucho lo que sucedía tras el telón de acero, pero no hablaban, por ejemplo, de lo que estaba pasando en Sudáfrica o en la dictadura española, ¿no? Es decir, es un contexto de Guerra Fría. Estas iniciativas de estas mujeres, por tanto, se interesaron tanto por la política como también por los feminismos. Y aquí entronca quizá con algunas de las cuestiones que se han estado comentando, porque el punto de partida es un feminismo muy vinculado a una concepción, bueno, lo que después se denominó el feminismo socialista, un feminismo interesado por la igualdad, pero también por la justicia. Un feminismo interesado por los derechos de las mujeres, pero también por la transformación general de la sociedad. Y es un feminismo que insiste mucho en el carácter maternal de las mujeres, algo que entronca también con algo que se ha comentado después, ¿no? Además, bueno, este trabajo lo estoy realizando desde un enfoque de género, desde una historia feminista, por supuesto, y también introduciendo el enfoque transnacional, que yo creo que para estudiar el antifranquismo es algo fundamental. También, ¿verdad?,
de algo se ha hablado, ¿no?, anteriormente en la mesa, ¿no? Es decir, que yo creo que podemos ofrecer una mirada distinta del antifranquismo si tenemos en cuenta no solo el protagonismo de las mujeres, sino también esta labor transnacional que desarrollaron mujeres españolas y no españolas desde fuera y desde dentro de España para denunciar la dictadura, ¿no?, y para reclamar derechos para las mujeres. Porque este sería el marco. Sobre este activismo solidario de las mujeres, bueno, ha habido mucha, como digo, ya empieza a haber bastante reflexión y se plantea, bueno, esa necesidad de introducir una mirada no occidental. Francisca de Haan es una de las grandes especialistas en la historia de esta institución, de la FEDIM. Insiste en esta idea también de, bueno, ir más allá de esta mirada, o de esta interpretación que convencional teníamos de los feminismos de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, para introducir otros feminismos. A mí también me gustaría insistir en la idea de que, como ya se ha comentado, las infancias no son pasivas, ¿verdad?, en contextos bélicos o no bélicos. Las mujeres obviamente tampoco son seres pasivos, nunca lo han sido, pero tampoco cuando son receptoras de solidaridad, sino que bueno, pues estas labores humanitarias y de solidaridad requieren la agencia tanto de aquellas personas que organizan o envían o ayudan, como aquellas personas que reciben, por supuesto, que además muchas veces son ambas cosas a la vez, ¿no? Bueno, estas relaciones entre mujeres, como bien sabemos, lejos de ofrecer una visión idealizada, yo creo que, bueno, pues, como otras colegas, ¿no?, han insistido, bueno, pues, permiten, desde una posición matizada, ¿no?, insistir en esos beneficios mutuos que existen, como ha comentado Mercedes Justa, entre lo local y lo global. La Federación Democrática Internacional de Mujeres permitió que se denunciara en foros internacionales a la dictadura franquista, que se denunciara la situación en la que vivían las mujeres y las presas franquistas, ¿no? Pero a la vez también la experiencia de las españolas permitió que dotar de contenido precisamente a esta organización. Es decir, que hubo un intercambio muy rico por parte de receptoras y emisoras. Pero también no se puede olvidar, como decía, la existencia de tensiones, de dinámicas a veces en las que existía también un cierto paternalismo o podía percibirse como un cierto paternalismo. Esta federación agrupaba a mujeres y organizaciones comunistas o no, o vinculadas al mundo comunista o no, pero fundamentalmente comunistas, del mundo oriental, del sur global, pero también partidos comunistas y organizaciones próximas, progresistas, ¿no?, del mundo occidental. De manera que es una forma también muy interesante de ver cómo se daban esas dinámicas internas entre bueno, pues, distintas procedencias, ¿no?, entre mujeres de distintas nacionalidades en estos foros transnacionales, ¿no?, y en torno a estos flujos de ayuda humanitaria. Y por último, como decía, yo creo que esto puede permitirnos entender de una manera nueva, distinta, el antifranquismo, ¿no?, en consonancia con otros trabajos, por supuesto. Bueno, esto es un poco sería mi planteamiento, ¿no? Apuntar de alguna manera cómo las mujeres también son agentes de cambio social, no solo desde dentro o desde su espacio local o nacional, sino también en estos foros transnacionales, ¿no?, y en estas redes transnacionales. Bueno, los antecedentes de la Federación, de la FEDIM, de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, se remontan a 1934, cuando, ante el auge del fascismo, se creó este primer encuentro de mujeres contra la guerra y el fascismo, que, como ustedes saben, dio lugar en España a la agrupación de mujeres antifascistas, que tuvo un protagonismo fundamental, como ha sido muy bien trabajado, ¿no?, durante la Guerra Civil Española. Después hubo un paréntesis, lógicamente, por la Segunda Guerra Mundial, pero después, en 1945, a partir de esta herencia antifascista, surgió esta federación. Apareció en París y se fue extendiendo por muchísimos países, ¿no? ¿Qué sucede con las españolas? Las españolas que, bueno, pues, en su mayoría viven en una dictadura y, por tanto, no pueden participar directamente en esta organización. El lazo fundamental, en un primer momento, entre la
FEDIM y las españolas se dio en torno a las mujeres del exilio, en torno a la UME, la Unión de Mujeres Españolas, que tuvo un foco fundamental en Francia, como ha estudiado Mercedes Justa, y en México también, como ha estudiado Pilar Domínguez, como comentaba antes. De manera que en los años 40, mientras fue legal en Francia, porque saben que a finales de los años 40 o los 50, no me acuerdo, el PC y todas las organizaciones afines al PC en Francia fueron ilegalizadas, bueno, pues hubo un intercambio muy interesante. Desde el primer momento, en la FEDIM, entre sus dirigentes hubo una presencia notable de españolas, fundamentalmente Dolores Ibárruri, que aparece aquí, no sé si Dolores Ibárruri, que fue su vicepresidenta al principio y luego vicepresidenta de honor durante muchísimos años, y en un primer momento también Elisa Uriz, y después lo continuaron otras españolas. Como decía, esta federación desarrolló un modelo de feminismo que insistía mucho en los derechos de las mujeres en estas tres facetas: como ciudadanas, sus derechos civiles, sus derechos políticos; como trabajadoras, y ahí se nota la impronta comunista socialista, claro, se insiste mucho en salario igual, a trabajo igual y demás; y también como madres. Y por eso, pues esta imagen, ¿no?, de Picasso para la organización, ¿no? Siempre estas tres facetas, es decir, no se centraban solamente en las mujeres como ciudadanas, como durante un tiempo hizo el feminismo occidental, sino que también incorporaban estas dos, o como madres. Ya sabemos que el maternalismo, bueno, pues también es una tradición muy fuerte del feminismo, ¿no? Veremos que esto irá evolucionando, porque no todos los feminismos de estas organizaciones vinculadas a la FEDIM evolucionaron de la misma manera, ¿no? Bueno, en los años 60-70, que hay un repunte, como saben ustedes, una reorganización muy fuerte de la movilización antifranquista, también hubo una respuesta y un repunte de la represión franquista. Eso hace que en el contexto internacional, europeo y no solo europeo, internacional, la solidaridad con España, con las personas sometidas a la dictadura franquista, también se reactivara, porque parece que en los años 50 se había atenuado un poco, ¿no? Esta solidaridad se dio fundamentalmente en torno a desde la Federación Democrática Internacional de Mujeres, en torno a dos vías, ¿no?, o en torno a dos objetivos. Es una solidaridad, por cierto, que se enmarca en un conjunto muy amplio de asociaciones, sindicatos, como ha estudiado Rocío, partidos, organizaciones en defensa de derechos humanos, muy fuerte con la España franquista, bueno, con la España sometida al franquismo, de hecho, ¿no? De manera que en ese amplio universo de labor humanitaria, solidaria, con las personas que estaban sometidas al franquismo, también la Federación Democrática Internacional de Mujeres desarrolló un papel muy destacado, teniendo en cuenta además que había muchas españolas, o españolas, no muchas, pero sí que había españolas en puestos de representación importante, ¿no? Bien, como digo, la FEDIM desarrolló dos tareas fundamentales. Una fue la solidaridad con las presas y con familiares de presos, denunciando la situación en las cárceles franquistas y, bueno, toda esa labor represiva, ¿no?, del franquismo. Un caso muy paradigmático, muy conocido, fue el asesinato, bueno, el arresto, tortura y asesinato de Julián Grimau, que, como saben ustedes, era un dirigente del Partido Comunista que había regresado a España a la clandestinidad y fue apresado y después ejecutado. Bueno, pues fue un caso que movilizó a miles y miles y miles de personas en todo el mundo, y la FEDIM acogió y respaldó esta movilización transnacional en torno a la figura, por ejemplo, de su esposa, de su viuda después, ¿no?, Ángela Martínez, que en Francia era llamada Ángela Grimau, que desarrolló una tarea interesantísima, ¿no?, de denuncia del franquismo y de la pena de muerte y de la violación de los derechos humanos durante la dictadura. También hay otros casos, como cuando los mineros en Asturias, a principios de los años 60, empiezan a reorganizarse. Hubo también un caso muy conocido que tuvo mucha repercusión internacional, en Francia, por ejemplo, que es el rapado de dos mujeres de mineros que se habían movilizado. No solamente eran mujeres de mineros, eran mujeres que habían organizado a otras mujeres en la
apoyando esas huelgas de mineros y que habían sido bueno, pues, encarceladas y fueron rapadas. Es un castigo que no se veía en España desde los años 40, desde la posguerra, ¿no? Una de ellas es Anita Sirgo, bueno, ahí traducen Ciervo, pero no se llamaba Anita Sirgo, y otra Tina Pérez, ¿no? Son dos mujeres que en ese momento, en torno a las cuales hubo una movilización muy fuerte, ¿no? Y bueno, Constantina Pérez, Tina Pérez fue también apresada después y de hecho murió en la cárcel y se convirtió un poco en una de estas referentes, una de las heroínas, ¿no? De bueno, toda esta denuncia de la represión franquista, ¿no? Luego también, por ejemplo, la revista de la Federación, de la FEDIM, que era, bueno, yo estoy utilizando la versión francesa, ¿no? Recoge también muchos casos de movilizaciones de mujeres de preso. Por ejemplo, hay una fotografía increíble, bueno, increíble para la época, ¿no? De una manifestación de esposas de presos en Burgos, para, bueno, pues, algo que, con sus niños, ¿no? Algo que en esa época, bueno, era también bastante inusual, ¿no? Y, bueno, los lazos que existían entre las mujeres que en el interior luchaban contra el franquismo en torno a los presos y las presas, ¿no? Y esas vías de comunicación que existían con las comunistas en el exilio y con la FEDIM permitió dar a conocer este tipo de actividades, ¿no? Incluso hasta muy tarde, incluso hasta el año 76, la revista de la Federación seguía insistiendo en la necesidad de que se aprobara la amnistía, ¿no?, para los presos y las presas políticas, ¿no? Bien, esta fue una línea de actuación muy importante, pero otra también, fundamentalmente, bueno, relanzada cuando en España surge el MDM, el Movimiento Democrático de Mujeres. Es una organización de mujeres vinculadas al Partido Comunista, pero no compuesta solo por mujeres comunistas, en torno, en principio, a la atención a los presos y las presas políticas, pero que después va adquiriendo un carácter cada vez más amplio. Y, bueno, si en un primer momento, como veis en la imagen, atienden fundamentalmente a esas tareas de cuidado, ¿no? Y se protesta por la carestía de la vida, los problemas de falta de guarderías, falta de infraestructuras en los barrios y demás, poco a poco va adquiriendo un carácter cada vez más feminista. De hecho, acaba cambiando su nombre por el Movimiento de Liberación de la Mujer y se incorpora de pleno en el movimiento feminista. De hecho, es el origen del movimiento feminista en España. Es uno de los, como sabemos, una de las corrientes primeras, ¿no?, de este feminismo que después en España eclosionó en los años 70. El respaldo de la FEDIM a la actuación del MDM, de este Movimiento Democrático de Mujeres, dentro de España, fue muy importante, ¿no? Y en distintas, bueno, a través, eso lo he podido rastrear a través de esta revista, ¿no?, se va viendo la evolución de cómo se interpreta el feminismo, cómo se interpretan o qué valor o qué peso se le concede a determinados derechos de las mujeres y no tanto a otros. Y ese discurso maternalista, que al principio estaba muy presente, que era propio de la Federación Transnacional, esta FEDIM, y también del MDM, va abandonándose y se va insistiendo cada vez más en los derechos civiles y políticos de las mujeres, incorporándose un poco a ese feminismo de segunda ola, ¿no?, que estaba extendiéndose por todo el mundo occidental, ¿no? Por ejemplo, aquí reclamando, bueno, es un número especial de la revista de cada 8 de marzo, ya saben que la FEDIM fue una de las que insistió también en que había que celebrar, conmemorar esta fecha, hasta que después se convirtió en una fecha transnacional del feminismo. Y, bueno, por ejemplo, aquí se denuncia como en España no se puede celebrar o conmemorar, mejor dicho, perdón, esta fecha, pero sí que, bueno, aún así, el Movimiento Democrático de Mujeres continúa trabajando, ¿no? Bueno, y a lo largo de distintos artículos y presas se da voz a la actividad que están desarrollando estas mujeres dentro de España contra el franquismo, en conexión muchas veces con lo que está pasando en el feminismo, ¿no?, que se está desarrollando en otros espacios. Y se empieza, bueno, pues a hablar ya en términos de liberación de la mujer, de la necesidad de que las mujeres tomen conciencia, de que las mujeres luchen junto con los hombres, eso siempre, ¿no?, por la transformación de la sociedad para encontrar y conquistar su lugar legítimo.
O sea, que ya no son solo mujeres que se organizan contra la dictadura, no son solo mujeres que se organizan contra la represión y en torno a los presos, no son solo mujeres que se organizan como madres para cuidar o para garantizar el bienestar de sus hijos, sino que ya, de una forma mucho más clara, mucho más rotunda, empiezan a reclamar mujeres como derechos como seres autónomos y ciudadanos. También las españolas participaron desde dentro y fuera de España, desde dentro en torno al MDM y desde fuera de España, en torno al PC fundamentalmente, ¿no?, en estas campañas, en otras campañas, en otras causas que respaldó la FEDIM. Porque, claro, como he dicho antes, la crítica a la dictadura franquista formaba parte de una crítica, bueno, pues a todo lo que se considera vinculado al imperialismo norteamericano. Por ejemplo, hubo muchísimas iniciativas en solidaridad con el pueblo de Vietnam, con, por ejemplo, lo que estaba sucediendo en las dictaduras griega y portuguesa, o después cuando, bueno, pues, aparecen las dictaduras en el Cono Sur, también las españolas, dentro y fuera de España, ¿no?, se movilizan. La mujer y la lucha era el boletín clandestino del MDM, ¿no? O también, por ejemplo, toda la campaña que hubo en torno al juicio a Angela Davis, de la que un poco se apropió, ¿no?, o se convirtió también en un símbolo muy importante de esa lucha contra, en este caso, el racismo, pero también contra toda esa, a favor de los derechos de las mujeres y en torno también a ese debate y esa ampliación, ¿no?, del feminismo hacia el feminismo negro. También estas españolas vinculadas a la Federación, a la FEDIM, se interesaron mucho por lo que pasó con la emigración, y aquí entronca con lo que estaba comentando antes Sergio, y organizaron en torno a, bueno, organizaciones que adquirían distintos nombres, pero siempre era ese término de mujeres democráticas, ¿no?, en distintos países, en este caso es el caso alemán, se movilizaron en torno al 8 de marzo, muchas veces con mujeres de otros países, también otros países de acogida o países que también tenían colectivos de emigrantes fuertes, ¿no?, como en este caso griegas. Incluso las mujeres del MDM o representantes del MDM acudieron a este congreso internacional que la FEDIM organizó en Berlín, alternativo de alguna manera al gran congreso que hubo en México DF cuando Naciones Unidas impulsó el Año Internacional de la Mujer, ¿no? Es decir, que había una relación bastante fluida, intensa, entre lo que pasaba fuera, entre esa denuncia que se hacía sobre las situaciones de injusticia y sometimiento de dictaduras, ¿no?, en las que vivían muchas mujeres y no solo mujeres, y también en torno a los derechos de las mujeres, con estas evoluciones de este cambio. Cuando llega la transición a la democracia y ya se implanta una democracia en España, es interesante porque estas dinámicas continúan y la relación de mujeres vinculadas al Partido Comunista, como decía, con la FEDIM prosiguió, con sus problemas, obviamente, porque, como sabemos, durante la transición muy pronto el PC entra en crisis, ¿no? Pero, por ejemplo, en 1978 hubo una delegación de mujeres comunistas, muchas de ellas de del MDM, en un congreso internacional en Moscú, ¿no? Y ahí se solidarizaron con el pueblo vietnamita, con el pueblo palestino, por ejemplo, con el pueblo chileno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que continuaron un poco esa labor. O tuvieron un protagonismo destacado en este congreso internacional que tuvo lugar en Madrid en 1978, convocado por muchísimos partidos, sindicatos muy diversos, pero en los que el Partido Comunista también estuvo muy presente, el PSUC también y la FEDIM también. De forma paralela a este gran congreso internacional hubo un encuentro de mujeres en que hubo delegaciones de la FEDIM de muchísimos países y también españolas, ¿no? Y ahí hubo un debate muy interesante, se realizó un homenaje, por ejemplo, a Hortensia Bussi, la viuda de Allende, que era vicepresidenta también de la FEDIM. O, un poquito más adelante, aquí en Cataluña, se creó una comisión de solidaridad con las mujeres uruguayas, que, bueno, culminó en 1981 con también un gran encuentro transnacional muy interesante, en que una vez más, no sé si se ve muy bien, se habla de los derechos de las mujeres como ciudadanas, trabajadoras y madres, ¿no?
porque un poco ese era bueno, pues el leitmotiv de la FEDIM, con el que no siempre coincidió, creo yo, las feministas del Partido Comunista. Para concluir, creo que es importante tener en cuenta, me apetecía un poco traer aquí a esta mesa, aunque ya hemos compartido, hemos coincidido, ¿no? Varios integrantes en eso, tener en cuenta esa acción transnacional de las mujeres, incluso bajo las dictaduras, como en el caso de la española, las españolas que vivían en la clandestinidad también tuvieron una relación bastante fluida con lo que estaba pasando fuera, ¿no? Y muchas veces reclamaban esa ayuda, muchas veces organizaban esa ayuda, muchas veces eran ellas las que escribían lo que se tenía que decir fuera, viajaban, salían y entraban con nombres clandestinos. Es muy difícil encontrar, por ejemplo, en esta revista los nombres de las representantes del MDM, no se les nombra, claro, porque luego tenían que regresar a España. No hay fotografías de ellas, pero sabemos que iban y venían, ¿no? O sea, que tenían esos lazos. También me gustaría un poco traer, un poco como reflexión final, ¿no? Subrayar esa diversidad de los feminismos, no quedarnos solamente con una visión del feminismo, sino que, bueno, para entender la complejidad, incluso la complejidad actual, ¿no?, del movimiento feminista, bueno, pues entender esta diversidad, ¿no? Entendiéndolo siempre, además, yo creo que, bueno, desde una perspectiva amplia, ¿no? Y por último, bueno, quizá una reflexión sobre el alcance, ¿no? El alcance de las iniciativas de estas mujeres como agentes de cambio. Yo creo que se puede decir que fue importante la labor que realizaron, el desprestigio de algunos regímenes, el sudafricano, por ejemplo, la dictadura de Pinochet y la dictadura franquista. No consiguieron acabar con ellas solas, pero fue importante en ese desprestigio, ¿no?, internacional. Y desde luego sí que yo creo que fue muy importante en la evolución del feminismo y en la transformación personal de aquellas mujeres que estuvieron vinculadas a estas redes transnacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, tanto por tu trabajo, habernos presentado aquí tus investigaciones, que, bueno, ya sabes también que a mí me resultan siempre muy sugerentes, y sobre todo por dar esta última visión de otro tipo exactamente de feminismo, ¿no? Esta cuestión de las mujeres como sujetos, pero también de sus reivindicaciones como espacios plurales, ¿no?, y diversos. Y bueno, antes de comenzar el turno de preguntas, que podemos tener prácticamente 20 minutos, si alguien de la sala quiere intervenir, me gustaría destacar algunas palabras que he ido tomando a lo largo de vuestras intervenciones, porque, bueno, son cuestiones que han ido surgiendo a lo largo de este proyecto que da hoy pie al Congreso, porque como ya hemos avanzado en la presentación, en la inauguración, la cuestión de las mujeres como sujetos había sido una constante a la hora de hablar de las infancias, pero también determinadas cuestiones que hoy todas aquí habéis arrojado, como es la dimensión cotidiana, ¿no?, la importancia de lo cotidiano, de la familia, la importancia que tienen contextos de excepcionalidad, como pueden ser las guerras o los espacios y los momentos migratorios, ¿no?, las migraciones como espacios de excepción, la movilización, las diferentes dimensiones de movilización en las que intervienen estos sujetos, la cuestión del trabajo reproductivo y cómo hilarlo con este llamado trabajo remunerado, ¿no?, la dimensión del paternalismo, del esencialismo, de la naturalización de las capacidades llamadas femeninas, la complejidad de este sujeto de la mujer, ¿no?, que va más allá, la dimensión de clase, importante, también la dimensión transnacional, la dimensión de las mujeres racializadas, también esta dimensión colonial que vamos también a destacar mañana en la tercera mesa, la cuestión de los cuidados. Es decir, son varias cuestiones y no quiero dejar pasar la posibilidad de remarcar esta frase, esta cita de Joan Scott que ha introducido Fanny Galló en su presentación,
sobre la capacidad de estos estudios para desestabilizar el presente, ¿no? Haciendo este guiño a lo que hemos destacado también en la inauguración, de saber desde el presente que hablamos, ser conscientes de lo que está pasando hoy en día, también mucho en relación a las infancias y bueno, ver hasta qué punto estas investigaciones o estos espacios académicos y de divulgación pueden ayudar a desestabilizar un poco el presente. Bueno, dicho esto, yo cedo la palabra a la sala, si alguien quiere señalar algo, creo. Hola. Bueno, gracias por todas las intervenciones. Yo tengo una pregunta para Sergio Blanco, que es si hubo intervención del cuerpo diplomático español, es decir, si las autoridades intervienen ante todas esas emisiones de radio, lo que se dice, y si intervienen, ¿cómo lo hacen? Sí, gracias por la pregunta. Claro, intervienen y de forma muy reactiva. De hecho, desde Madrid siempre se emitían quejas, sobre todo por el programa Correo de Radio o kioscos de periódicos, ¿no? Donde siempre se tenían tertulias de noticias en torno a la política y ahí se daba ese aguijón al régimen, ¿no? Porque, como ya es consabido, el régimen pues edulcoraba, ¿no? Y pues, engañaba, ¿no?, a la población con esas noticias totalmente distorsionadas, y desde Francia se daban noticias como más veraz, ¿no?, al menos con principio de veracidad sobre lo que ocurría en España. Y bueno, la audiencia escribía a Radio París diciendo que gracias por tener una información clara de lo que pasa en España, porque gracias a ello pues realmente saben lo que pasa en su país, ¿no? Claro, ante todo esto, el Gobierno de Madrid incesantemente con esa diplomacia siempre se quejaba a Francia, hasta que llegaba un punto en el que llegan las ayudas norteamericanas a España, los acuerdos con Norteamérica, España se abre cada vez más a Europa, a los teatros de operaciones internacionales, y ya Francia, al ser una radio estatal, tiene que ya escuchar un poco a Franco, ¿no?, y sus quejas, y al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y realmente Cristiano Sanz realmente cedido del cargo justamente porque él no quería controlar ese aguijonazo contra el régimen, no quería dejar que Julián Antonio Ramírez pues, cesase con este programa, con las noticias, y bueno, y otros locutores también como Salvador Madariaga, como el padre Olaso, que eran realmente auténticas críticas políticas contra el régimen. Él no quería ceder y por eso entró el nuevo director de las emisiones para intentar atemperar un poco el tono antifranquista. Entonces, claro, el régimen constantemente, desde esa diplomacia, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, cada 2 por 3 siempre intentaba mostrar su queja. En algún momento que otro los programas se dejaban de emitir durante un tiempo, luego volvían, cuando todo volvía a su cauce, cuando las críticas hacia Francia, ¿no?, pues se apagaban, luego volvía el programa, hasta llegar a un punto en que ese tipo de programas pues, dejaron de emitirse justamente porque bueno, España tenía más peso de las relaciones internacionales y en Europa, y Francia ya no podía soslayar un poco estas quejas, ¿no? A partir de ahí, realmente también incluso se tuvo que reformular la parrilla de programación hacia temáticas más culturales y suplir estos programas de carácter político, ¿no?, de carácter de crítica política. Entonces, claro, al final, poco a poco, con el paso de los años, España y su crítica diplomática hacia estas misiones tuvo mayor peso y fueron pues, eliminando ciertos programas que, bueno, que realmente eran muy incómodos para el gobierno español, el gobierno dictatorial, vamos. Vale, hay una pregunta aquí en la mesa de Fanny Galló. En realidad tengo 2 preguntas, una para vos, sobre la idea de hablan o no hablan del racismo en la radio de las francesas, de las burguesas francesas, porque sabes que en francesa, en la historia, hay textos al respecto de Conchita et vous, y me puedes decir si hablan de la idea del racismo en la radio. Y también tenía otra pregunta para vos. Al respecto, es una muy grande pregunta porque es al respecto de la idea de dirse o no dirse feminista. Porque en Francia, l'UFF, l'Union des Femmes Françaises, que es una organización de base de la FDIF, ninguna
mujer de esta organización se dice feminista. Y fue una muy grande discusión epistemológica, también al respecto de las mujeres de la CGT. Yo, como historiadora, puedo decir, están feministas sin lo saber, aunque no se dice feminista. Y cómo hacer con eso, qué tipo de agencia es eso de que decide de hablar, de decir la agencia feminista, pero no se dice feminista, y yo no puedo como historiadora decir que es tan feminista, aunque no se dice feminista. Pero me parece muy interesante lo que dijiste, porque también ahora hacemos un coloquio en Francia que es al respecto de eso, que, con la idea de salir de una perspectiva occidental del feminismo y que se llama no dirse feminista, ne pas se dire féministe. Es eso el coloquio que hacemos al fin de noviembre, para hablar de toda esta persona que no se dicen feminista, pero que están luchando por derechos de mujeres, entonces eso. Quería saber qué piensas de todo eso. Pregunta, porque es una cuestión de estas clave, ¿no?, en toda nuestra reflexión. Efectivamente, dentro del MDM y dentro del feminismo español, bueno, dentro del Partido Comunista Español y de esta organización afín al Partido Comunista Español, también hay ese debate, ¿no? Nos definimos como feministas, no somos feministas, ¿cuál es el...? Y al final acaban decidiendo definirse como feministas. Y hay una corriente, claro, la primera generación de mujeres que crean el MDM en 1965 son mujeres que están más vinculadas a esos discursos que prefieren hablar, bueno, pues de derechos, pero sin llegar... Siguen entendiendo que el feminismo es una propuesta burguesa, ¿verdad?, como el sufragismo en su momento, y muy limitada a mujeres de clase media que no tienen en cuenta la realidad de las mujeres de clase popular. Pero a medida que va pasando el tiempo y llegan mujeres con una formación teórica un poquito más sólida, que vienen de la universidad, estudiantes, tal, ya, y a medida que se va también consolidando el feminismo, ¿no?, fuera, ya sí que se autodefinen como feministas. Y por eso pasa de denominarse MDM a MLM, Movimiento de Liberación de la Mujer. Entonces ya sí que se definen como feministas. Y algo muy interesante es que la UFF y el PC, claro, tienen evoluciones muy distintas, porque mientras efectivamente la organización francesa sigue siendo bastante clásica, la española y la italiana, que están inmersas en el eurocomunismo, van muchísimo más allá. De hecho, en 1974 hay una conferencia de mujeres, hay una conferencia de los países occidentales sobre la condición femenina, a la que fueron clandestinamente mujeres de España, representantes de la UFF francesa, gente del PCI, de la UDI, ¿no?, del PCI italiano y de otros países, ¿no? Y quedó claro, y ahí en las notas internas de dirigentes de la UFF lo dejan clarísimo, esto, que las españolas y las italianas van mucho más, están más adelantadas. Se definen claramente como feministas, son muy críticas con lo que está pasando o con lo que ha pasado en los países teóricamente socialistas, porque insisten en que no basta con que llegue el socialismo, entonces los derechos de las mujeres se alcanzarán, sino que hay que realizar una lucha paralela. Entonces son muy críticas con lo que está pasando en algunos partidos comunistas, mientras que en la UFF todavía son, están más pegados un poco a la tradición. Y ahí hay unas tensiones muy interesantes, ¿no?, que se nota que, bueno, pues eso, que los comunismos y los feminismos son plurales, incluso en este mundo, ¿no?, que es tan pequeño, ¿no? Y efectivamente, lo que pasa es que, claro, respecto a lo que has dicho de cómo, si como historiadoras podemos denominar feministas a aquellas personas que no se definían así, yo creo que sí. Sí partimos de una definición amplia de feminismo, ¿no? A mí me gusta mucho la definición de Nerea Aresti, que insiste en que, ella interpreta, y yo estoy de acuerdo, en que feminista es aquella propuesta, aquella persona que tiene la voluntad de ampliar los derechos de las mujeres. ¿Lo consiga o no? Tiene la voluntad clara y definitiva, ¿no?
teniendo en cuenta pues eso, que hay muchas estrategias, muchas contradicciones, muchos límites en este feminismo plural. Y es algo muy interesante porque en España precisamente ha habido un debate brutal en el feminismo actual sobre quién es feminista y quién no es feminista, ¿no? En torno a la ley trans, a la ley del solo el sí es sí, y demás, ¿no? Ha habido también un debate muy fuerte entre estas feministas, muchas veces, ¿no? Que venían de la feminismo de la segunda ola y estos nuevos feminismos y quién es feminista, quién no es feminista, quién es el sujeto del feminismo. O sea que es un debate del pasado, pero una vez más un debate actual, al menos en España, ¿no? Así que es muy interesante vuestro coloquio, va a ser muy interesante. Gracias. Vale, te contesto la pregunta. Directamente las mujeres no se quejaban de, o no usaban el término racismo, o al menos no sentían que sufrían racismo, ¿no? A nivel nominativo. Pero claro, se quejaban de esa relación de poder que devenía de una categoría de etnia y de clase, ¿no? Es decir, tenían otra categoría superior económica, socioeconómicamente, pero también eran francesas frente a españolas. Entonces, ellas se quejaban y decían que a veces se sentían un poco tontas, un poco torpes por el trato que recibían y también quizás ciertas vejaciones que sufrían, ¿no? Y claro, ellas sí lo comunican en la radio hecho, ¿no? De hecho, el fragmento que he puesto, la madre de chica Rosita hablaba de su hija que ha tenido mala suerte, pues la hacían trabajar hasta las 2 de la mañana, en fin, un trato creo que bastante vejatorio y un poco ahí donde introducían esa crítica, ¿no? Que como digo, al final también salía con esas categorías de etnia, ¿no? Y vemos que esa relación de poder viene también por una parte racista, ¿no? No solo porque eran mujeres burguesas, ¿no? Frente a mujeres pobres, ¿no? Sino también que era una mujer francesa frente a una española, ¿no? Sí, pero dilo desde este micro porque ese lo vamos a cancelar. Me gustaría aprovechar porque efectivamente algo que me ha llamado la atención es que en esta revista de la FEDIM la imagen que constantemente se muestra, incluso plásticamente, ¿no? Con las fotografías y dibujos de las españolas, es la imagen más convencional. Incluso a veces, cuando no son las propias españolas las que hablan, claro, sino que son otras personas que hablan sobre las españolas, se alude mucho a los rasgos físicos, ¿no? Morenas, el pelo, vestida siempre de negro, en fin, todos los estereotipos, ¿no? sobre las españolas. Incluso, por ejemplo, en torno a esta Ángela Grimau, que fue la viuda, ¿no? de Julián Grimau, tuvo un gran impacto en Francia porque participó en muchísimos actos y, entre otros, le hicieron una entrevista en la televisión francesa. Y los comentarios que hay en la prensa francesa, incluso l'Humanité, que era comunista, pero también Le Monde, ¿no? Insisten mucho en sus rasgos físicos, una vez más, ¿no? Es esta mujer que va con un moño, que viste muy... que podría parecer, ¿no? Pues una campesina andaluza, que todos los estereotipos uno encima del otro, ¿no? Entonces, es interesante cómo estas dinámicas, ¿no? Permean todas las culturas políticas, ¿no? Sí. Vale, ¿hay espacio para alguna pregunta más? Sí. Hola, bueno, muchísimas gracias por las 3 ponencias, la verdad, súper interesante. Y bueno, te dejan muchas cuestiones, no solo teóricas, sino metodológicas para ir pensando. Mi pregunta es a Fanny Gallot. Muy interesante, vamos a tener que leer tu trabajo. Lo que estaba pensando quizás se me perdió en algún momento de la traducción, pero cuando te refieres a mujeres trabajadoras, ¿no? En un ámbito concreto que es el trabajo no reconocido, no remunerado, estás hablando de Francia y digo, hay 3 momentos que tú señalas, ¿no? Quizás se me perdió un poco pensar Francia en su totalidad, si hay alguna diferencia entre estas mujeres trabajadoras y sus trabajos domésticos del campo y la ciudad, sobre todo pensando en la primera, digamos, en la primera temporalidad que manejas, si estás hablando de París, ¿no? De las zonas de la ciudad, mira, o la ciudad más importante, ¿no? París, o si ves algunas diferencias en esas mujeres, también con esa heterogeneidad,
y diferentes orígenes, ¿no? También no es solamente si son del campo en la ciudad, sino también si hay participación de mujeres que no son francesas en sí, ¿no? O sea, si hay algún tipo de, bueno, mujeres racializadas, o en el caso de la profesora Moreno, que hablaba de esta participación transnacional, si dentro de estas manifestaciones o de estos movimientos también consideran mujeres de otros orígenes. Mi idea de mostrar las diferencias entre las mujeres de clase popular es que no viven la misma cosa. Por eso que trabajé al respecto del campo y de la ciudad para mostrar la diferencia en el movimiento social, pero que organiza mujeres que trabajan en el doméstico, como campesina o como mujer que vive en los barrios populares. Y también la idea fue de hablar también del racismo, es lo que hablé cuando hablé de las Nana Beur, que fue esta organización en barrios populares, pero también antes, en los años 70, en Francia hay una categoría de acción pública que se llama mujer inmigrante, que es un muy grande package. Du coup, je parle en anglais, ça va pas du tout. Lo siento, no es fácil para mi cabeza. Y sí, pero hay mujeres, por ejemplo, obreras portuguesas que trabajan juntas en lugares, que luchan juntas con su comunidad, y también que hablan de esto no lo puedo decir en español, en castellano, que se llama brimade, que es una injurias, pero de como mujeres que vienen del Portugal. Y hay este tipo de luchas en las fábricas en los años 70, y también después trabajó al respecto de la idea de la división racial del trabajo y de cómo se cruce con la división sexual del trabajo, y sobre todo al respecto de los años 2010 y de lo que pasa con mujeres de femmes de chambre, mujeres que trabajan en los hostels, ¿sí? Sí, que son... Las Kellys, ok. Las Kellys, que viven el racismo todo el día y también el sexismo con una invisibilidad cotidiana, pero que luchan ahora hace poco en Francia y que ganan. Eso me parece importante también decirlo, porque organizanse con una, ¿cómo se dice?, una casa de huelga que puede permitir de quedar en huelga durante meses y meses. Y también al principio quería hablar del colonialismo y de lo que pasa en los departamentos de, ¿cómo se dice?, de ultramar, y hablé solamente de la Kanaki en realidad, y también un poco de otros lugares, pero poco, pero trabajé al respecto de las escuelas populares Kanak, que fue un lugar de lucha en la mitad de los años 80 en Francia, cuando hubo una muy grande lucha por la independencia de la Kanaki, y hubo escuelas populares Kanak que fueron organizadas por mujeres, pero al respecto de eso, ningún colega hablé de eso, pero yo traté de ver que son mujeres que están en este tipo de escuela, que son escuelas alternativas, que fueron escuelas para
alternativa a la escuela de la metropolitana y para pensar otramente su propia historia con la tierra de la Kanaki y también luchar al mismo tiempo. Y hice este tipo de cosas, pero es para mostrar la diversidad y las especificidades de las organizaciones de varios tipos de mujeres que tienen historias y experiencias diferentes. Bueno, es la 1:02. Hemos sido escrupulosamente puntuales. Bueno, ya simplemente desde el equipo Remem Child quiero volver a agradecer a Sergio, a Fanny y a Mónica vuestra participación, al público que nos ha acompañado en la sala, y os invito a continuar con nosotras el congreso a las 4 de la tarde con una mesa en la que veremos el documental y contaremos con la participación de Laura López, de Sebastián Fagué y de Jesús Alonso. Así que muchas gracias, buen provecho y nos vemos más tarde.